ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, la honra y la gloria para ti, Señor amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres el único que te mereces la honra, solamente tú eres el único que te merece la gloria, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos has permitido nuevamente estar en este lugar, Señor, para darte la honra a ti, Padre, la gloria. Rompe cadenas, Señor, liberta, Dios mío, aquel que va a poder estar, Dios mío, en este lugar. Aquellos, Señor, que van a poder ver, Dios mío, ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor amado, siempre mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos para poder siempre permanecer delante de tu presencia, Señor. No permitas, Señor, que el enemigo robe la bendición que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, danos palabras, Señor, para que podamos, Dios mío, adorarte, para que podamos, Señor, bendecir tu nombre, oh Cristo de la gloria. Hay poder en ti, Señor amado, bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Es una bendición, gloria a Dios, poder compartir un momento, gloria al Señor, la palabra del Señor, ya que ya días, pues, bueno, predicábamos siempre, ¿verdad? Pero no estábamos al aire, gloria al Señor. Y es algo que es una bendición, gloria al Señor, porque no nos hemos ido, gloria al Señor, estamos siempre ahí luchando, gloria al Señor, porque esa es la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí, amén. Que permanezcamos, gloria al Señor, que siempre estemos ahí cada día, gloria al Señor, aunque el momento sea duro, aunque el momento sea difícil, pero Dios es el único que nos puede ayudar, gloria al Señor. Aquí miramos, hermano, la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando, gloria al Señor, a la iglesia de Romanos. Y ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Sabemos, hermano, que el apóstol Pablo, gloria al Señor, hablaba, gloria al Señor, en el capítulo, gloria al Señor, 5, versículo 12, gloria al Señor, Pablo venía hablando, gloria al Señor, y decía, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sabemos, hermano, que la palabra del Señor, por naturaleza, gloria al Señor, el apóstol Pablo decía en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Pero también, hermano, por medio de un hombre, gloria al Señor, pues ahí encontramos, hermano, que entró el pecado, que fue por Adán, gloria al Señor. Pero también por un hombre vino la fe, la justicia, vino, hermano, la salvación para nuestra vida. Y es por eso, hermano, que nosotros, gloria al Señor, estamos en este lugar, gloria al Señor, porque nosotros tenemos el privilegio, gloria al Señor, de poder estar, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo hablaba, gloria al Señor, y decía, pero gloria al Señor, el capítulo 2:12, gloria al Señor, gloria a Jesús. El capítulo 5:12, gloria al Señor, el que estábamos leyendo, gloria al Señor, nos habla y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues, gloria al Señor. Pues antes de la ley dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Gloria al Señor. Sabemos, hermano, que aquí miramos, hermano, que habla acerca de la ley. Gloria al Señor. Miramos, hermano, que el apóstol Pablo pues hablaba a la iglesia, gloria al Señor, y en el versículo 7 nos damos cuenta, gloria al Señor, dice, ¿acaso ignoráis, dice, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, gloria
gloria al Señor. Si nos damos cuenta, gloria al Señor, pues el apóstol Pablo da unos ejemplos, gloria al Señor, dice, porque la mujer, dice, casada está sujeta por la ley, dice, del marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, dice, gloria al Señor. O sea, nos damos cuenta, hermano, que cuando estamos en el mundo, pues estamos esclavos del pecado, gloria al Señor. Usted sabe que el pecado, pues, los deseos, hermano, de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, gloria al Señor, y todo eso, hermano, lo lleva a un fracaso, gloria al Señor, lo lleva a a una muerte, gloria al Señor, físicamente. Pero aquí nos damos cuenta, hermano, que el apóstol Pablo, pues, dice, porque la mujer, dice, casada está sujeta por la ley, dice, la ley del marido. O sea que hay una, hermano, si nos damos cuenta, gloria al Señor, pues, cuando uno se casa, no solo la mujer, sino el hombre, gloria al Señor. Cuando uno se casa, pues, ya no puede uno hacer lo que antes hacía, gloria al Señor. Si antes, hermano, quizás tenía la libertad para salir, gloria al Señor, pero ya casado, hermano, no es que uno le tenga miedo a la mujer, ni viceversa, gloria al Señor, sino que tiene que haber algo, hermano, que un respeto, gloria al Señor. Tiene que haber algo, hermano, porque usted sabe que hay un problema grande, gloria al Señor, cuando uno se acompaña o se casa, vamos a decir así. Porque por eso dice Pablo que ahora la mujer, dice, ya no está sujeta, no dice, a la ley del marido, o sea, ya no se manda sola, pues. Igual el hombre, hermano, no es que la mujer lo mande, pero ya no puede hacer lo que antes hacía. No se va a ir a quedarse otra vez en otro lado y puede venir, porque van a haber problemas, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley y el marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, dice, gloria al Señor. O sea que cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, gloria al Señor, pues ya no somos esclavos. Usted sabe que cuando es esclavo, gloria al Señor, del mundo, usted sabe que en el mundo, hermano, uno hace lo que le da la gana, gloria al Señor. A veces lo que no quiere uno lo hace, gloria al Señor. Aquí nos damos cuenta, gloria al Señor. Así dice, así que si en la vida del marido se muriera otro varón, dice, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si la uniere otro marido, no será adúltera, gloria al Señor. O sea que si el hombre muere o si la mujer muere, gloria al Señor, pues queda libre la persona, la gloria al Señor. Entonces, aquí lo que la palabra del Señor nos enseña es que mientras el apóstol Pablo decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, gloria al Señor. O sea, mientras estamos, hermano, en el camino del Señor, pues no hay una condenación, pero también dice, gloria al contexto, gloria al Señor, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, gloria al Señor. Porque usted sabe que si andamos conforme a la carne, pues hermano, no va a haber algo para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, siempre lo lleva a un fracaso, gloria al Señor. O sea, la carne, hermano, siempre van a haber problemas, gloria al Señor. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, dice, gloria al Señor. O sea, cuando estábamos, hermano, sin el conocimiento de Cristo, pues nosotros, hermano, hacíamos cosas desagradables a Dios, gloria al Señor. Hacíamos cosas, hermano, que no agradaban, gloria al Señor. Pero ahora, hermano, ya no vivimos conforme a la carne, gloria al Señor, sino conforme al Espíritu. Y cuando vivimos conforme al Espíritu, gloria al Señor, pues el Espíritu, hermano, es el que nos va a guiar, gloria al Señor. Ya no nos guiamos, no nos vamos a dejar guiar, hermano, por la carne, porque usted sabe que la carne quizás está dispuesta, hermano, uno está dispuesto a hacer algo, pero imagínense, hermano, que para orar, gloria al Señor, pues tal vez el alma quiere orar, ¿va? El alma, el espíritu quiere orar, pero la carne, hermano, no quiere nada. Muchas veces, hermano, a mí me pasa, yo prendo el teléfono y lo que hago, apago, que ha dormido y me lo dejo ahí, pero al rato, hermano, me acuerdo que lo apagué
y es una lucha, hermano. Entonces, la carne, hermano, nunca queda bien, gloria al Señor. Si nos damos cuenta, hermano, si usted come bien todos los días, pues al final no va a querer comer eso. Es algo, hermano, que nunca, gloria al Señor, pues nunca queda bien uno. Pero por eso dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos a que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el regimiento nuevo del Espíritu, y no bajo el regimiento viejo de la letra. Gloria al Señor. O sea, por eso Pablo hablaba, gloria al Señor, y decía, de modo que si alguno está en Cristo, dijo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí dijo, todas son hechas nuevas, gloria al Señor. O sea, todas las cosas, hermano, que antes hacíamos, cuando venimos al camino del Señor, hermano, pues hay un cambio, gloria al Señor. Entonces, hay un cambio, hermano, a nuestra vida, gloria al Señor. Por eso, dice la palabra del Señor, ¿qué diremos? Pues dice, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no. Mas el pecado tomado ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Gloria al Señor. Y hallaré que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, porque el pecado tomado ocasionó por mandamiento, me engañó y por él mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermano, pues nos habla, gloria al Señor, que de manera dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria al Señor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegó a hacerse sobremanera pecaminoso. Gloria al Señor, porque sabemos que la ley es espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Gloria al Señor. Usted sabe, hermano, que bajo la ley, pues en aquel tiempo, hermano, pues cuando estábamos en el tiempo de la ley, gloria al Señor, pues si alguien, hermano, pecaba delante del Señor, pues se moría. Gloria al Señor. El pueblo de Israel, cuando la persona cometía pecado, pues por lo menos un adulterio que es de muerte, pues la Biblia dice que lo sacaban afuera y lo mataban. Gloria al Señor. Porque estaban bajo la ley. Gloria al Señor. Pero ahora, hermano, hemos venido, gloria al Señor, a ya no, hermano, bajo la ley, gloria al Señor, porque por la ley, hermano, todos nosotros, hermanos, estuvieron muertos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, tal vez hacemos cosas que no desagradables delante del Señor. Gloria al Señor. Entonces, nosotros, hermano, cada día, hermano, luchamos, nos esforzamos, gloria al Señor. En eso no le digo, hermano, que tenemos nuestra salvación ya, pero cada día, hermano, estamos luchando, estamos esforzando, gloria al Señor, por una salvación, por una vida, hermano, una corona incorruptible, gloria al Señor. Por eso dice Pablo, porque sabemos que la ley es espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no quiero, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gloria al Señor. Cuando uno, hermano, está bajo el pecado, gloria al Señor, pues a veces hace cosas, hermano, que uno no quiere hacer. Y cuando menos, hermano, pensó, pues usted lo hizo. Usted sabe que lo malo es lo que más le gusta hacer, ¿va? Pero lo bueno, hermano, eso cuesta hacerlo, gloria al Señor. Lo bueno, hermano, eso, hermano, casi nadie quiere, hermano. Muchos, si usted pregunta de afuera, hermano, si usted quiere ser salvo, todos dicen, sí, queremos ser salvos. El problema, hermano, es que no queremos, hermano, pagar un precio, gloria al Señor.
El problema, hermano, es que no queremos esforzarnos, no queremos, hermano, luchar, gloria al Señor. No queremos, hermano, cada día estar siempre persistente, gloria al Señor, en la palabra del Señor. Yo sé que cada día, hermano, el cuerpo, hermano, si usted sabe que si un carro, pues, no lo prende, ese carro se queda, ya no va a prender, gloria al Señor. Así es el hombre, hermano, así es la mujer, gloria al Señor. Si no, hermano, nos esforzamos, si no nos congregamos, si no, hermano, quizás, hermano, leemos la palabra del Señor, hermano, toda esa llama, hermano, del Espíritu, gloria al Señor, ese fuego, hermano, que antes usted y yo teníamos, gloria al Señor, se va opacando, se va apagando, gloria al Señor. Todo eso se va quedando, gloria a Dios, pero mientras estemos aquí en el cuerpo, gloria al Señor, tenemos que luchar porque cada día los días son malos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por eso, hermano, la palabra del Señor, de manera dice que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne. No mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gloria al Señor. O sea, usted sabe que, hermano, que mucha gente, hermano, dice, no, si estamos siempre, vas ahorita en este tiempo de crisis que estamos pasando. Amén. Mucha gente dice, hermano, y es cristiano, todavía somos cristianos, pero nunca, hermano, se ha congregado en la iglesia. Los pastores, hermano, muchos pastores en Centroamérica se han olvidado, gloria al Señor. Entonces, ¿pero qué se le va a hacer bien aquel día? Gloria al Señor. Un día van a dar cuenta, hermano, por aquel rebaño. Gloria al Señor, que Dios les había encomendado. Y esas ovejitas, hermano, que tenían ahí, se fueron al mundo, se han perdido, hermano. Toda esa sangre corre por la cabeza de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser es el pastor. O sea, el rebaño, hermano, el pastor, gloria al Señor, tiene que velar. Dice, el cuidado, gloria al Señor, de aquellas, hermano, que están al alcance de él, gloria al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, por eso la palabra del Señor dice, porque no hago el bien, dice, que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice. Dice, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice, pero no hacerlo, gloria al Señor. O sea, muchas veces, hermano, queremos, hermano, servirle al Señor, pero no queremos, hermano, esforzarnos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Queremos, hermano, una sanidad. Queremos, hermano, que Dios nos bendiga. Gloria al Señor, pero no queremos, hermano, pagar un precio. Gloria al Señor. Este es el problema, hermano, que queremos que Dios nos responda. Quizás hacer algo, emprender a hacer algo. Gloria al Señor, hermano, para nuestra vida. Gloria al Señor, pero no queremos, hermano, aferrarnos, hermano, a la palabra del Señor, gloria a Jesús. Por eso, hermano, por eso Pablo hablaba y decía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros, hermano, estamos en la ley del pecado, o sea, en la ley del pecado, hermano, pues es el pecado, hermano, que hace las cosas. O sea, muchas veces, hermano, dice, bueno, yo no sé qué me pasó, pues, ahora ya lo hice. Entonces, hay errores, hermano, que no le digo, hermano, nosotros somos perfectos, no. Pero cada día, hermano, luchamos, gloria al Señor. Por eso, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la ley del pecado, gloria al Señor, pues, hermano, ya no hacemos las cosas, gloria al Señor, que antes hacíamos. Gloria al Señor. Ya no hacemos, hermano, lo que antes, hermano, queríamos. Porque ahora, hermano, si estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo, gloria al Señor, hermano, vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada, gloria al Señor. Porque dice, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, es que está en mi miembro, gloria al Señor. O sea, hermano, cuando nosotros, hermano, la mentalidad, gloria al Señor, cuando todavía, hermano, mora el espíritu de carne, gloria al Señor, pues, usted sabe, hermano, que hay muchas cosas, hermano, que uno quisiera hacer, pero no las hace. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, puede más que el espíritu, gloria al Señor. Por eso, hermano, es necesario que nosotros cada día, por eso dijo Pablo, mirable, dice, pero veo otra ley
mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Gracias doy a mi Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gloria al Señor. O sea, nosotros, hermanos, si obedecemos a la ley, gloria al Señor, porque hay una ley, el pueblo de Israel, hermano, gloria al Señor, pues Dios les dejó ordenanzas, decretos, gloria al Señor, pues les dejó estatutos, gloria al Señor, leyes, hermano, que por ley, gloria al Señor, el pueblo de Israel pues tiene que obedecer, por lo menos el sábado, hermano, tienen que obedecer, gloria al Señor. Pero nosotros, hermano, tenemos que obedecer no solo el sábado, sino todos los días, gloria al Señor. Amén. No solo, hermano, el día del culto podemos, hermano, darle gracias a Dios, sino cada día que nos levantamos, cada día que caminamos, gloria al Señor, hermano, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios porque los tiene con vida hasta este momento, gloria al Señor. Amén. Nos tiene, hermano, todavía con vida, nos tiene parados, gloria al Señor. Por eso Pablo decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, gloria al Señor. Gloria ninguna condenación, dijo, hay para los que están en Cristo Jesús, gloria al Señor. O sea, tenemos una esperanza, gloria al Señor. Por eso, ahora, hermano, la palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor, que Romanos capítulo 3, versículo 21, gloria a Jesús. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, gloria al Señor. Porque ahora aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gloria al Señor. Por eso dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, gloria al Señor. O sea, por la fe en Cristo Jesús, nosotros, hermanos, estamos en este lugar, gloria al Señor. Sí, amén. Por la fe, hermano, porque ¿a dónde éramos? ¿Qué éramos nosotros, hermanos, cuando estábamos perdidos? Gloria al Señor, no teníamos esperanza. Por eso Pablo decía en el 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que no había esperanza. Pero la Biblia dice que la justicia de Dios dice por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, gloria al Señor. O sea, nosotros, hermanos, cada día, por eso, hermano, la palabra del Señor nos habla, gloria al Señor, y nos enseña. Por eso Pablo decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay, hermanos, si nosotros permanecemos en el camino del Señor, si nosotros, hermanos, estamos siempre ahí, gloria al Señor, hermano, no hay una condenación. O sea, puede venir la muerte por nosotros, pero un día, hermanos, sabemos que tenemos una esperanza, gloria al Señor. Sí, amén. Por eso dice, porque la ley en el Espíritu es vida, en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, gloria al Señor. Porque la ley en el Espíritu es vida, gloria al Señor. O sea, podemos, hermanos, estar bajo la ley, podemos, hermanos, obedecer la ley, gloria al Señor. Pero también, hermano, hay que obedecer, gloria al Señor, la ley de Cristo, gloria al Señor. Porque esa es la más importante, gloria a Dios. Porque la ley terrenal, pues, es la ley que Dios estableció. Y si las que hay, dice, por Él están hechas. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, gloria al Señor. O sea, por el amor a nosotros, gloria al Señor. Por eso el Evangelio de Juan, gloria al Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, nosotros cada día, hermano, por eso tenemos, hermano, que esforzar nuestra vida, gloria al Señor. Tenemos, hermano, que luchar, gloria al Señor, porque hay una esperanza, hermano, hay algo, hermano, que debemos de ganar, gloria al Señor. Hay algo, hermano, que debemos, gloria al Señor, hermano, que cada día, hermano, recorrer, gloria al Señor, porque Dios es el único que nos puede ayudar, gloria al Señor. Porque Pablo de Golave decía, porque la paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. Maladavia de Dios es vida eterna. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Romanos capítulo 6, versículo 23, gloria al Señor. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, porque si nosotros, por eso, hermano, si vivimos bajo la carne, o sea, estamos bajo la ley de la carne, gloria al Señor, pues no hay una esperanza, gloria al Señor, hay una esperanza de muerte. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, gloria al Señor. Amén. O sea, cuando Cristo vino a morir, gloria al Señor, cuando Cristo vino transformado en carne, gloria al Señor, cuando Él vino, hermano, a reencarnarse, gloria al Señor, para poder, hermano, pagar un precio por causa, hermano, de nosotros, gloria al Señor, entonces, por causa de la humanidad, gloria al Señor. Entonces, hay una esperanza, hermano, por eso dijo Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, gloria al Señor. O sea, cuando nosotros, hermano, usted sabe que nos ocupamos de la carne, pues, nunca quizás vamos a dar algo bueno, gloria al Señor. Usted sabe que la carne quiere más carne, como le decía, la carne nunca se cansa, gloria al Señor, pero el Espíritu, por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, gloria al Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, gloria al Señor. O sea, hay una contienda, gloria al Señor. ¿Sabe que Santiago, capítulo 4, versículo 4, él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Gloria al Señor. Cualquiera dice que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, gloria al Señor. O sea, no podemos, hermano, Dios no es que aborrece al pecador, Dios ama al pecador. Lo que no aborrece, el que aborrece es al pecado, gloria al Señor. Lo que Él quiere, lo que Cristo vino, hermano, es para que no todo aquel, hermano, se salve, que tenga un arrepentimiento, gloria al Señor. Por eso, hermano, por eso Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dicen, conforme a la carne, gloria, sino conforme al Espíritu. O sea, los que andan conforme a la carne, pues usted sabe que la carne nos lleva a una vida desagradable, pero si andamos conforme al Espíritu, nos lleva a una esperanza viva, gloria al Señor, nos lleva a una esperanza viva, gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, gloria al Señor. O sea, cada día nosotros, hermano, tenemos que meditar, gloria al Señor, si verdaderamente, hermano, estamos en el camino correcto, si verdaderamente, hermano, estamos agradando lo que Dios quiere que hagamos, gloria al Señor. Gloria lo que Dios quiere, hermano, para nosotros es que nosotros, hermano, nos apartemos, no nos apartemos del mundo porque vivimos en el mundo, sino que nos apartemos, hermano, del pecado, gloria al Señor. Nos apartemos, hermano, aquel hermano que no ha creído, aquel hermano que todavía no ha llegado al camino del Señor, pues todavía tiene la esperanza, porque mientras estamos en este cuerpo, gloria al Señor, mientras tengamos vida, gloria al Señor, es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, gloria al Señor. Por eso Isaías, gloria al Señor, 55:6 dice, venid, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice. Llamar en tanto que está cercano, gloria al Señor. Mientras estemos todavía en este cuerpo, gloria al Señor, mientras tenemos aliento de vida, gloria al Señor, es tiempo que nosotros, hermanos, meditemos, gloria al Señor, en este camino, gloria al Señor. ¿Cuál es el camino que usted y yo vamos a escoger, gloria al Señor? ¿Cuál es, hermano, la decisión, gloria al Señor, hermano, es la que tenemos que tomar aquí mientras estemos vivos? Porque ya muerto, hermano, ya muerto, ya no puede hacer nada, gloria al Señor. Muerto, hermano, ya no podemos hablar, ya no podemos, lo pueden dejar tirado, gloria al Señor. Pero mientras estamos vida, gloria al Señor, tenemos una esperanza, tenemos un alma que salvar, gloria al Señor. Mientras estamos vivos, gloria al Señor, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, gloria al Señor, por nuestra salvación, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros, hermanos, debemos de luchar cada día. Por eso Pablo hablaba y decía, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, gloria al Señor. O sea, que debemos de preocuparnos, gloria al Señor, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, pues tenemos que preocuparnos, hermano, porque hay un peligro, hermano, que podemos perder, gloria al Señor. El hecho, hermano, que yo predique en este lugar, el hecho, hermano, de que yo vaya a la iglesia, gloria, eso no me hace costar que yo
ya tengo mi salvación, gloria al Señor, sino que cada día debemos de esforzarnos. Por eso Jesús dijo, el que toma su cruz, dijo, y mira la mano, pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dijo, no es digno de mí, gloria al Señor. O sea, cada día nosotros, hermanos, no tenemos que mirar atrás, gloria al Señor, no tenemos que poner nuestra mirada atrás, gloria al Señor. Así que tenemos que luchar, gloria al Señor, tenemos que esforzarnos, hermanos, mientras estamos con vida, gloria al Señor, en este tiempo difícil que estamos viviendo, gloria al Señor. Así que Dios es bueno, gloria al Señor, Dios nos ha dado la oportunidad, gloria al Señor, de estar siempre en este lugar, gloria al Señor, para poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Así que esto es lo poco, hermano, que hemos compartido esta noche. Yo sé que el tiempo se va rápido, gloria al Señor, así que yo le dejo el tiempo a mi hermano, gloria al Señor, para que